Con la muerte de Stalin, la Unión Soviética comenzó a cambiar debido a la implantación de las políticas revisionistas de Nikita Khrushchev y su camarilla. Realmente, el 20 Congreso del PQS fue un punto de inflexión en el país de los soviets, ya que, a partir de ahí, se oficializó la desestalinización y el revisionismo khrushchevista se afianzó como la línea ideológica y política imperante en la URSS. Pero, no creáis que el pueblo soviético se mostró pasivo ante la desestalinización, puesto que hubo distintas protestas y manifestaciones populares en contra de Khrushchev y a favor de Stalin. Por ejemplo, en Georgia hubo fuertes protestas y manifestaciones que obligó a Khrushchev a reprimir a los georgianos. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre las protestas anti-Khrushchev que se dieron en Georgia en 1956. Vamos con el vídeo, esto es Replaneta, ¡comenzamos! El 5 de marzo de 1953 falleció Joseph Stalin y su muerte fue un punto y aparte en la línea política e ideológica que condicionó todo el porvenir de la Unión Soviética. El siguiente máximo mandatario soviético fue Georgy Malenkov, pero fue eclipsado por el entonces secretario general del PQS, que era Nikita Khrushchev, el cual fue ganando terreno dentro de las altas esferas del partido. En verdad, Khrushchev se movió como un pez en el agua y supo anteponerse a sus rivales políticos como Beria o Malenkov para convertirse en el máximo mandatario de la Unión Soviética. No me voy a extender mucho más en el ascenso al poder de Khrushchev, puesto que este tema da para un vídeo entero, de modo que me voy a centrar en lo que sucedió en Georgia en 1956. Una vez que Khrushchev se colocó en lo más alto del partido y del Estado soviético, procedió a afianzarse en el poder abriendo un nuevo periodo, el periodo de la desestalinización, para imponer una nueva línea ideológica y política que justificara la implantación de reformas económicas liberalizadoras y reformistas. Era necesario poner punto y final a los resquicios de los años de Stalin, puesto que la centralización y la planificación estricta de la economía estaba muy ligada al trabajo realizado por el gobierno soviético cuando Stalin era secretario general del partido. Así pues, entre el 14 y el 26 de febrero de 1956 se celebró el 20 Congreso del PQS, que resultaría ser clave para la oficialización del khrushchevismo y la desestalinización. El 20 Congreso del PQS se celebró en distintas sesiones, pero la última sesión se celebró a puerta cerrada, en el que únicamente los militantes soviéticos del PQS pudieron estar presentes. En esa última sesión, Khrushchev presentó y leyó su informe titulado Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias, más conocido como el discurso secreto o el informe secreto de Khrushchev. El discurso de Khrushchev estuvo cargado de ataques contra Stalin, que con el tiempo se ha demostrado que la mayoría de las calumnias vertidas por el entonces secretario general del PQS eran mentira y su único objetivo era denigrar y demonizar a Stalin para justificar la desestalinización. Os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que subí hace unos meses titulado Desmintiendo el discurso secreto de Khrushchev, o que leáis el libro Khrushchev mintió, para que podáis comprobar por vosotros mismos todas las mentiras que dijo a puerta cerrada el entonces secretario general del partido. Aunque el discurso secreto en verdad debía ser secreto, no tardó en difundirse entera o parcialmente por distintas regiones y repúblicas soviéticas e incluso en el extranjero. Sacar a la luz las supuestas revelaciones de Khrushchev fue de lo peor que pudo hacer el PQS, puesto que si bien la intención de los khrushchevistas que filtraron el discurso era que la gente se apartara de Stalin y aceptaran la desestalinización, provocó una reacción negativa en el pueblo trabajador soviético, que era consciente de los logros y las conquistas que habían conseguido durante el mandato de Stalin. Es cierto que hubo disparidad de reacciones al discurso secreto de Khrushchev, porque un sector de la sociedad la asimiló y esperó un nuevo ciclo en la URSS, pero otro sector del pueblo soviético protestó enérgicamente ante las calumnias de Khrushchev y advirtieron que la patria socialista estaba en peligro. Pero las protestas antirrevisionistas cogieron mucha fuerza en el país natal de Stalin, o sea, en la Georgia soviética. Los ataques contra Stalin realizados por Khrushchev en el 20 Congreso llegaron a Georgia, y allí la defensa de Stalin se mezcló con el nacionalismo georgiano. Me explico. Georgia era una república soviética más de la Unión Soviética, y a lo largo de su historia dentro de la URSS, sobre todo en los primeros años de la era soviética, hubo distintas manifestaciones nacionalistas en pro de separarse del Estado soviético y constituir una Georgia independiente.
siguiente. Es cierto que durante la era de Stalin el nacionalismo georgiano se minimizó y llegó a ser marginal en esta república soviética, pero tras su muerte resurgió, pero de una manera bastante paradójica. En los años de Stalin, el pueblo georgiano estaba orgulloso de que su compatriota había conseguido convertirse en el máximo mandatario de la URSS, y no solo eso, junto a Churchill y Roosevelt se convirtió en uno de los jefes de Estado más importante del mundo. Que un georgiano tuviera semejante importancia en el mundo fue un orgullo y admiración para muchos comunistas georgianos, por lo que no fue difícil que Stalin, aparte de ser el timonel del Estado y del Partido Soviético, se convirtiera en un símbolo nacional de Georgia, de modo que, cuando Khrushchev atacó a Stalin y comenzó el proceso de desestalinización, los georgianos tomaron este proceso como un ataque a su nación y a todo el pueblo georgiano. Lógicamente, esto mismo fue aprovechado por las autoridades soviéticas para criticar las protestas y manifestaciones antirrevisionistas de Georgia como manifestaciones nacionalistas georgianas, cuando, en verdad, el fenómeno fue mucho más complejo que todo eso. Los rumores sobre los ataques de Khrushchev a Stalin llegaron días después de la celebración del 20 Congreso del PQS, pero las protestas comenzaron en la víspera del tercer aniversario del fallecimiento de Stalin. El 4 de marzo de 1956, un grupo de estudiantes marcharon al monumento de Stalin que se encontraba en el terraplén de Koura, en el centro de Tiflis, para homenajear a Stalin. La intención de los jóvenes era concentrarse alrededor del monumento y condenar los ataques anti-stalinistas de Khrushchev. Sin embargo, cuando llegaron al monumento, vieron que la policía municipal de la capital había precintado la zona para evitar que los georgianos acudieran al monumento de Stalin a honrarle. Esta acción encendió a los manifestantes, los cuales rompieron el precinto, tuvieron ciertos encontronazos con la policía que se encontraba en el terraplén, y el comunista georgiano Paratsishvili se subía al monumento de Stalin con una botella de vino, la rompió y dijo lo siguiente: que mueran los enemigos de Stalin como esta botella. El acto que protagonizaron los jóvenes estudiantes de la capital llegó a oídos de sus compatriotas, pero las acciones del 4 de marzo no fueron a más. Al día siguiente, esto es, el 5 de marzo, se celebraba el tercer aniversario del fallecimiento de Stalin, y muchos georgianos, alentados por las acciones que realizaron los jóvenes el día anterior, decidieron seguir su ejemplo y salir a las calles para honrar y recordar a Joseph Stalin. El día empezó calentito porque los periódicos soviéticos no hicieron ninguna mención al aniversario del fallecimiento de Stalin, y distintos aparatos partidistas del país comenzaron a calificar las protestas de Georgia como protestas nacionalistas, cuando en realidad eran protestas antirrevisionistas y en favor de Stalin. Durante todo el día se celebraron multitudinarias marchas no solo en Tiflis, sino también en Gori, Kutaisi, Rustavi, Sujumi y en Batumi. Pero las marchas y concentraciones más importantes se dieron en la capital de Georgia. Desde la mañana se organizaron marchas fúnebres por el fallecimiento de Stalin, y los manifestantes exigieron al resto de ciudadanos que se quitaran el sombrero cuando pasaba la marcha. Las marchas fúnebres se convirtieron en manifestaciones en el que los manifestantes marcharon bajo los lemas: no permitiremos ataques contra Stalin, abajo Khrushchev y con Lenin y Stalin a la victoria del comunismo. La marcha más importante, que se celebró el 5 de marzo en Tiflis, se hizo en la avenida Rustaveli. Según el periodista Kirill Kolodin, el número de manifestantes ascendió a los 70.000. El 6 de marzo los georgianos volvieron a salir a las calles para condenar el discurso secreto de Khrushchev y la desestalinización. Ese día, aparte de los universitarios y los trabajadores, también marcharon los alumnos más jóvenes portando retratos de los principales líderes de la Revolución de Octubre y, cómo no, de Stalin. En aquel día, los manifestantes consiguieron hacerse con un resumen del discurso secreto de Khrushchev y lo leyeron en público para que todo el pueblo trabajador y los estudiantes fueran conscientes de las calumnias que había vertido Khrushchev. Lógicamente, la intención de los que leyeron ese resumen era calentar aún más a los manifestantes. Para el 6 de marzo, el líder del Partido Comunista de Georgia, Vasily Mazzavanadze, comunicó a sus superiores que las cosas se estaban escapando a su control. El 7 de marzo, las protestas fueron encabezadas por los estudiantes de la Universidad Estatal de Tiflis, que en vez de acudir a las aulas salieron a las calles a protestar nuevamente. Convocaron una marcha que fue desde la ya mencionada avenida Rustaveli hasta el edificio
edificio gubernamental y al ayuntamiento para seguir protestando. Cabe destacar que durante esos días el mariscal chino y el primer vicepresidente de la República Popular de China, Zhu De, se encontraba en Tiflis y accedió a reunirse con los cabecillas de los manifestantes. Estos invitaron a la delegación china a que se unieran a las protestas para defender la figura histórica de Stalin, e incluso algunos miembros de la delegación participaron en los mítines dando discursos en favor de Stalin. El 8 de marzo, las protestas adquirieron un carácter político. Hasta entonces, las protestas que protagonizaron los trabajadores y estudiantes georgianos no pasaron del umbral de reivindicar a Stalin y de defender su legado. Sin embargo, al ver la pasividad de los nuevos dirigentes soviéticos y de Khrushchev, decidieron protestar enérgicamente contra la situación que vivía la Unión Soviética. Los manifestantes elevaron el tono de las protestas y plantearon una serie de demandas que fueron las siguientes: un día festivo oficial el 18 de diciembre, que era el día en el que nació Stalin, la publicación de artículos dedicados a la vida de Stalin en todos los periódicos locales, la proyección de las películas como La caída de Berlín y El año inolvidable 1919 de Mikhail Chiaureli, y la celebración de una reunión entre los manifestantes y las autoridades locales, y que además a dicha reunión acudiera el mariscal chino Zhu De. Como podéis apreciar, las primeras exigencias de los manifestantes fueron más bien simbólicas y relacionadas con Stalin, pero al no conseguir nada de lo que pidieron, endurecieron sus exigencias. El 9 de marzo llegaron a Tiflis manifestantes pro-Stalin y antirrevisionistas de otras ciudades y pueblos de Georgia. A modo de curiosidad, 2000 habitantes de Gori, la ciudad natal de Stalin, llegaron rápidamente a la capital para unirse a las protestas. Ese día los manifestantes paralizaron Tiflis, se celebraron importantes mítines en la plaza Lenin y junto al monumento de Stalin. La ciudad se llenó de barricadas, el tráfico fue detenido por los manifestantes y hubo enfrentamientos con la policía. Ese mismo día, los manifestantes expresaron nuevas demandas que se añadían a las que pidieron el día anterior. Esas nuevas demandas consistían en la dimisión de Khrushchev y la formación de un nuevo gobierno soviético, el pronunciamiento de Molotov a favor de Stalin, el ascenso de Vasily Dushkashvili al Comité Central, la entrada de comunistas georgianos al Presidium, la amnistía para los presos y el fin de la desestalinización. Aunque la mayoría de los manifestantes convergían con estas demandas, según el periodista Kirill Kolodin, hubo algunos manifestantes que exigieron la salida de la Georgia soviética de la Unión Soviética. Pero el 9 de marzo no acabó ahí, porque las cosas empezaron a torcerse a medida que pasaban las horas. Aprovechando las manifestaciones, los nacionalistas georgianos organizaron una manifestación paralela en otra plaza de la ciudad, y ahí cantaron el himno de la Georgia presoviética y exigieron la independencia del país. Como era de esperar, los manifestantes comunistas georgianos acabaron peleándose con los nacionalistas georgianos que habían organizado la contramanifestación. No solo eso, ese mismo día empezaron a llegar a Tiflis las tropas del distrito militar de Transcaucasia para poner orden en la capital de Georgia y acabar de una vez con las molestas protestas para el nuevo gobierno soviético. Con la llegada de las tropas soviéticas de Transcaucasia, las autoridades hicieron un llamamiento a la calma a los manifestantes y anunciaron que a partir de la noche del 10 de marzo se iba a imponer un toque de queda en la ciudad. Al día siguiente, los manifestantes volvieron a marchar por la ciudad, pero las cosas empezaron a torcerse en la noche del 10 de marzo. Las autoridades locales de Georgia aceptaron una reunión con varios representantes de los manifestantes en la casa de comunicaciones de la ciudad, pero pronto se corrió el rumor de que aquello había sido una trampa y que esos representantes habían sido detenidos por organizar las protestas. A modo de reacción, muchos manifestantes acudieron a la casa de comunicaciones para rescatar a sus representantes y mandar un telegrama a Moscú para denunciar lo que estaba pasando en la capital de Georgia. Cuando los manifestantes llegaron a la casa de comunicaciones custodiada por las tropas soviéticas, comenzaron a rebelarse y procedieron al rescate de sus representantes, y la respuesta de las tropas soviéticas fue pésima, puesto que dispararon a la multitud para dispersarlos. Aparte de abrir fuego contra los manifestantes, usaron los tanques para sacarlos de los alrededores de la casa de comunicaciones. A consecuencia de la represión desatada, según el Ministerio del Interior de Georgia, fallecieron 15 personas, 54 fueron heridas, de las cuales 7 fallecieron en el hospital y otros 200 manifestantes fueron detenidos al instante. Huelga decir que aún sigue abierto el debate acerca del
el número de fallecidos, heridos y detenidos. Por ejemplo, el ya citado Kolodin asegura que el número de víctimas está entre 80 y 150, 200 personas heridas y 375 detenidos, de los cuales 34 eran miembros del PQS de Georgia y 165 de las Juventudes Comunistas, esto es, del Komsomol. Además, la represión contra los manifestantes antirrevisionistas y pro-Stalin no terminó el 10 de marzo, porque en los días ulteriores continuaron las detenciones en toda Georgia, lo que mermó el número de militantes georgianos dentro del PQS y del Komsomol. El gobierno soviético intentó tapar a toda costa lo que había pasado en aquellos días en la capital de Georgia, y lo primero que hicieron fue tachar las protestas de manifestaciones nacionalistas que tenían el objetivo de secesionar Georgia de la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas se emplearon a fondo para que los comunistas georgianos se quitaran de la cabeza la defensa de Stalin, y los militantes georgianos pro-Stalin que quedaron dispersos también fueron detenidos y encarcelados. Para que veáis la nefasta actitud de los khrushchevistas, las autoridades exigieron que los entierros se realizaran de manera secreta e íntima y los heridos fueron custodiados por la policía en todo momento. Pero las acciones del gobierno de Khrushchev no acabaron ahí, porque también se encargó de degradar de sus puestos a los cuadros del Partido Comunista de Georgia que se habían solidarizado con los manifestantes, aunque estaban en desacuerdo con sus exigencias. Como era de esperar, las relaciones entre la URSS y Georgia empeoraron drásticamente porque el pueblo georgiano culpabilizó al gobierno soviético de lo que había sucedido en la capital. La represión desatada por Khrushchev en Tiflis fue tan mala decisión que incluso los sectores nacionalistas de Georgia, los pocos mencheviques que quedaban y los revisionistas anti-Stalin del país criticaron lo sucedido y no perdonaron ni a Khrushchev ni al gobierno soviético de lo que pasó. Además, la detención y el exilio de muchos partidarios de Stalin en Georgia dejó un vacío de poder en el país que fue aprovechado por los nacionalistas georgianos para denunciar al gobierno soviético e ir introduciendo en la población la idea de que Georgia estaría mejor fuera de la URSS como un estado independiente. Esto se tradujo en la aparición de los primeros grupos nacionalistas georgianos que actuaron en la clandestinidad realizando propaganda antisoviética. En aquellos tiempos fue cuando nacionalistas como Merab Kostava y Sviat Gamsajurdia fueron cogiendo importancia en Georgia y serían los que liderarían el movimiento independentista georgiano en los años 80. El discurso secreto fue un verdadero desastre para la Unión Soviética y alejó el país de la senda del marxismo-leninismo para que se afianzara el revisionismo khrushchevista en el país. Los sucesos de Georgia de 1956 demostraron que el pueblo trabajador, junto a sus elementos más conscientes, no dudaron en protestar contra tal atropello y acabaron pagándolo con sus propias vidas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Queréis que haga un vídeo sobre la represión que desató Khrushchev en Novocherkassk en 1962? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo